Oi pessoal, eu estou aqui em Lima, no Peru, nessa vista maravilhosa que vocês estão vendo aqui atrás, e eu vou conversar com o Fênix. O Fênix vai contar um monte de coisas da vida dele, como pessoa, como jogador profissional, vai falar da carreira, vai falar de Terranos, vai falar de Protoss, vai falar de Zerg, vai falar um monte de coisas pra gente. Já já nós vamos estar aqui com o Fênix. Pronto, pessoal, agora eu voltei aqui direto de Lima, no Peru, junto com o Fênix, que eu quero agradecer a presença dele. Aliás, isso não é surpresa pra mim, porque ele é um cara muito legal. Ele foi só começar a falar sobre a entrevista, ele já estava todo animado e nós vamos começar a conversar com ele. Fênix, obrigado porque você está aqui com a gente. É muito legal estar aqui com você. Então, vamos começar falando como começou o Fênix na vida, quando eras niño. Bueno, mucho gusto, soy Giancarlo Joan Moralejo, más conocido como Fênix, y muchas gracias por la entrevista y es un placer estar contigo hoy para expresarte todo lo que es mi vida, de mío, cómo me inicié en el juego, quién soy yo como persona. Y bueno, en la infancia, desde pequeño, bueno, era muy juguetón, jugaba mucho el partido, fútbol. Tenía, más que todo, siempre estaba con los amigos de mi hermano, jóvenes, yo pequeño, no de mi misma edad. Luego como que en el colegio era bueno, pero me tomaba mucho tiempo cuando entré al StarCraft. Al Brood War. Você começou no Brood War, então? Sí. Mi inicio en el Brood War fue a partir de los 8 años. ¿8 anos? 8 años. Uau! Cuando vi a mi hermano jugar por primera vez. Ah, o seu irmão jogava? Mi hermano jugaba. Uau! Que legal! Y me impactó el juego. Era impresionante. Y tuve interés en el juego. Jugaba con sus amigos de mi hermano y les ganaba. Ganhava deles? Yo les ganaba a ellos. Y luego como tuve más interés en el juego, jugaba con ellos, jugaba campañas. Luego hubo una historia de a los 11 años me empecé a jugar más constantemente y luego volví a torneos, iba a torneos. Você já começou a participar de torneios com 11 anos? 11 años. Wow. Pero torneos en cabinas, LAN centers y era muy difícil para mí. Nunca ganaba, siempre perdía. Primer juego perdía. Pero lo que marcó diferencia en mí fue la perseverancia y exigencia. Eso es lo que me hizo un gran jugador hasta ahora. Sem perseverança, sem disciplina, isso ninguém pode virar um grande jogador. Isso é muito bom para quem está ouvindo agora, para quem está começando a jogar. Esse exemplo, como vocês viram, o Fênix perdia na primeira rodada nos campeonatos, nas LAN houses. E ele perseverava, ele ia de novo. Mas continua contando que você é que tem que Roberto, contar. una historia te cuento. En el 2004 fue mi primer evento de ir a un evento acá en Perú grande, torneo grande. Me invitaron a jugar. Yo no sabía los mejores jugadores de Perú. No sabía quién era. No tenía idea. Pero luego fui al evento. Me encontré con grandes estrellas de Perú, jugadores. Que era SC, Darky, Rage y Hasuops y otros jugadores más. Entonces yo no sabía quién eran esas personas y yo era un extraño ahí, un insecto, en pocas palabras. Un niño extraño. Un niño extraño. Y bueno, empecé a competir el torneo. Gané 3 juegos en total.
pero me eliminaron. Pero gané al mejor jugador de Perú en ese tiempo. Le gané un juego. Era mejor de 3, pero le gané un juego. Quem era o melhor jogador Era SC do Peru? SC. en esos tiempos y era motivación para mí. Seguir grande. jugando, seguir jugando. El 2005 volví a jugar WSG. Jugué WSG por primera vez. Perdí, pero como que miré la emoción, la competencia, la disciplina que había en los torneos. Y eso me llamó mucho la atención, competir. Y nunca me di por vencido. 2005 perdí, 2006 también perdí de nuevamente con el mismo jugador. El campeón del 2004, 2005, 2006 era Darky. Darky, el mejor jugador de Perú, casi 4 años seguidamente. Luego 2006 perdí de nuevamente. 2007 me sentí más preparado. Durante todos esos 3 años yo me preparé constantemente, sacrifiqué tiempo, amigos, fiestas, vacaciones y me enfoqué a tratar de ganar un evento porque eso era mi sueño de cada día que tenía, que soñaba que poder representar a mi país algún día. Legal. Y quería hacerlo realidad. Y eso fue un sacrificio muy grande. Y 2007 por primera vez lo consigo. Gano WSG Perú, primer puesto. Legal. Viajo a Estados Unidos a representar a mi país. Fue un logro muy emocionante para mí, primera vez. Y un logro tanto como personal y de espíritu, de competencia. Pero a la vez también como que darles a entender a mis padres, a la sociedad, qué es lo que hacía. Porque siempre hubo barreras Barreiras, né? Assim. barreras que no me dejaban ser un competidor profesional. Mis padres me decían como que sigues estudiando Sim. y tómalo como hobby. Como hobby, aham. No lo tomes profesionalmente, porque eso nunca te va a dar logros como, no sé, tenían una mentalidad antigua sobre que siempre me introdujeron a mí ser doctor, siempre. Y siempre seguí ese reto. Como se jogador profissional de games não fosse atleta, não fosse alguma coisa importante, que pudesse ter uma carreira, isso? No lo miraban así, miraban negativo, Negativo. un vago, perder el tiempo, como que enfocarte más a tus estudios, no tratar de jugar más, pero creo que eso fue, pero algo sí que quiero aclarar es que siempre me dieron valores. Si no fuera por mis padres o mi hermano, jamás lograría donde estoy, porque me dieron valores de competencia, valores de respeto, valores de confiança em si mesmo. Isso é uma coisa muito importante. A sua família te apoiou depois que a decisão tinha sido tomada. Seu irmão é uma figura muito importante na sua carreira e seus pais também são agora figuras importantes na sua carreira. Sí, siempre mi hermano estaba a mi lado, apoyándome en todas las decisiones, cualquier decisión que he tomado. Por ejemplo, yo el 2008 perdí WSG Perú. Tuve una depresión Uau.
porque una depresión porque no conseguí mi meta, mi sueño. Aham. Y eso como que bajó varias metas mías a próximos años, torneos y todo. Pero mi hermano siempre me ha apoyado en empujarme, tratar de seguir con lo mío, porque él sabe que yo podía lograrlo, pero lo que siempre faltó en mí fue confianza, porque siempre tenía temor de perder, siempre, pero él trató de ayudarme a que no sienta ese miedo. Y eso es algo muy lindo que él me ha apoyado siempre. Por ejemplo, otra cosa que me impidió fue la sociedad. Sí. Yo tenía entrevistas cuando ganaba WSG Perú, me invitaban a entrevistas como en ATV, Canal 5, Canal 4, Canal 2. Me invitaban a ¿cómo se llama?, entrevistas. Y siempre me ponían el lado negativo, como que me hacían preguntas como ¿cuánto tiempo tú juegas? O si tú te consideras un ludópata Wow. o una persona sin vida. Que Si- estúpido, ¿no? si no tengo vida social, amigos, no salgo a la calle. Y me disminuyeron mucho, me hicieron sentir algo bajo, pero creo que no le di importancia porque era una barrera para mí. Y bueno, entonces seguí con lo mío, seguí jugando, seguí ganando WSG Perú 2009, 2010. Luego, como que el 2010 acaba mi carrera de Broadway. Entro a la universidad, entro a la preparatoria para la universidad. Ok. Postulaba una carrera que era medicina. Casi lo logro, pero Uau. no pude porque llegó el StarCraft 2. Você era um bom aluno na escola? Você estudava bastante, então? No necesitaba estudiar mucho. Siempre creo que yo en especial tengo en aprender cosas fácil, pero me gusta complicar más, tratar de mejorar Aham. en el juego, en una estrategia lo tienes, pero tú lo mejoras. Es lo que yo siento también en el lado de estudio, que siempre podía mejorarlo. Muito legal, muito legal. Esse é um lado que ninguém sabe até agora, né? Essa acho que é a primeira vez que o Fênix está falando disso, que o Rian está falando disso. Ninguém sabe disso, ninguém sabe desse pedaço. Isso está sendo muito legal, muito legal. Eu estou realmente muito emocionado com isso, de estar podendo participar desse momento maravilhoso. O primeiro grande momento dessa nossa série de entrevistas. Eu estou muito feliz com isso. A gente vai fazer uma pausinha agora e volta já já. Eu queria que você me contasse como começaram suas viagens pelo Peru e pelo mundo. Bueno, los viajes en realidad yo viajé en 2007 a Estados Unidos, Seattle. Fue mi primer viaje a nivel mundial que representé a WSG Perú y bueno, quedé hasta top 16 a nivel mundial allá en WSG, Estados Unidos. Luego fui invitado a China, IF. Fue una invitación al mejor jugador latinoamericano de esos tiempos. Me invitaron a mí para representar allá a China, a Latinoamérica en China.
Y bueno, tuve un resultado como de octavos, quedé octavo a nivel mundial. Luego, el 2009, viajé a México. México, muito bem. WSG Panamericanos. 2008, viajé a WSG Panamericanos. Gané WSG Panamericanos allá en México. Ganhou, muito bem. Fue mi primera medalla de oro que tuve. Fue algo extraordinario, mi primera medalla. Muy alegre en eso. Y luego, el 2009, volví a ir. Como você se sentiu com essa primeira medalha, quando você pegou a medalha? Muy feliz, muy contento, muy satisfecho y por haber logrado un sueño en realidad. Llegar a tener una medalla de oro fue algo asombroso. No tengo palabras para expresar. Você era um menino, quantos anos você tinha? 16 años. Segurando uma medalha. Una medalla. Y luego me dio más motivación para seguir jugando, competir internacionalmente y volví a ganar el 2009 otra medalla de oro en México, Monterrey. Volví a ganar una medalla de oro en WSG Panamericanos. Era algo emocionante tener dos medallas. Como foi nesse segundo momento, quando você ganhou a segunda medalha? O que passou na sua cabeça na segunda medalha? Bueno, me sentía como haber logrado varias cosas que no tenía pensado hacerlo. Era un sueño, pero no sabía que iba a ser realidad. Se hizo realidad y fue algo muy, muy lindo poder ganar de nuevamente y creo que fue una satisfacción como gamer y como persona. E depois disso, como prosseguiram as viagens? El 2009 gané WSG Perú. Me fui a China. Fui a China, a Chengdu, a representar al país. Quedé octavo allá. Fue un logro algo grande, pero no llegué a mis metas. Pero no fue una barrera para mí. Seguí intentando el 2010 y 2011. El 2010 fue mi último año jugando StarCraft Broadboard. Eso fue cuando se inició a crear el juego de StarCraft 2. Entonces tuve que decidir si seguir jugando StarCraft Broadboard o seguir el nuevo juego StarCraft 2. Y creo que en el área económico de premios, torneos, mayores torneos a nivel anual, creo que StarCraft 2 era más prometedor para más torneos. Você sempre teve que tomar decisões. Sí. Sempre teve que ter metas. Isso fez de você um vencedor. E em 2010 você decidiu ir para o StarCraft 2. Sí. Como aconteceu? Como foi? Como continuou a história? Bueno, es una historia muy dramática. Dramática porque 2010 tenía 18 años, postulaba para una universidad, ingresar de medicina, para una universidad muy difícil acá en Perú, que es San Marcos, y para medicina y entré a la preparatoria. Justamente estaba por ingresar, muy poco, casi 10 puntos, Wow. muy cerca, pero justo vino el juego StarCraft 2 y
Mais uma decisão na sua vida. Sí, mucho. Además, estaban mis padres y como que no me apoyaron en mi decisión porque decidí tomar un año en StarCraft 2 porque pensaba que era un juego nuevo y todos comenzaban de cero y tenía más posibilidades. Y creo que esa decisión fue la más correcta que tuve. Pero la barrera más grande que tuve fue la de mis padres, que no estuvo muy disgustados por dejar la carrera. Quem te apoiou neste momento? Mi hermano me apoyó. Real. Sí, no, me apoyó mucho. Y bueno, fue un sacrificio muy grande. Imagino. Pero seguía. De ahí a 4 meses gané un evento internacional para ir a Estados Unidos, New York, que se llama el Intel Extreme Master de la SL, la organizadora de la SL. Aham. Fue mi primer evento. Viajé a Nueva York el 2010. Gané mi primer torneo internacional y conseguir una medalla a nivel continental foi algo mais... Ah, uma coisa simples. Você foi para Nova York e ganhou o Intel Extreme Masters. Sí, pero fue americano, todo América. No fue Sudamérica, fue todo América. Fue algo muy emocionante para mí. Y hubo más motivación. Y volví a jugar de nuevo. Seguía. Entonces, ese mismo año, en septiembre, fui invitado a un evento que es DreamHack, que es en Suecia. En Suecia, y ese evento va a nivel mundial. No solamente América, va a Europa, América y Asia. Y más regido en la competición. Y llegué tercer lugar. Fue algo un mérito muy grande para mí. Esse cara é a modéstia em pessoa. O cara vai lá no DreamHack lá e fica em terceiro lugar. É a modéstia em pessoa. Luego fui a los sudamericanos en Brasil, que se hizo en Río de Janeiro. Lamentablemente no pude ganar. La mayoría me critica por decir esto, pero normalmente en StarCraft 2 hay como actualizaciones, nuevos parches, nuevas modificaciones de unidades, balancear el juego. E em esses tempos não estava balanceado. Félix, eu queria que você contasse a sua experiência nos Estados Unidos, em viver nos Estados Unidos, em viver na Coreia. Bueno, en Estados Unidos fue mi primera vez que viajé, no simplemente para un torneo, sino para entrenar y practicar fuera de mi lugar donde vivo. Fue algo muy diferente, otra experiencia que he vivido, pero a la vez tuve problemas. Porque enfrentarme a mis padres, decirles viajar yo a Estados Unidos y vivir allá por un tiempo, no lo tomaron de una manera muy sencilla, lo tomaron como de libertad, de poder estar solo, lo vieron así. Y creo que hubo un conflicto muy grande, pero a la vez accedieron darme el permiso para ir allá a vivir a Estados Unidos. Por casi 6 meses viví allá, compitiendo varios torneos como MLG y eventos en Europa. Pero estuve
buen tiempo fuera de mi casa, no miraba a mi familia, no miraba los lugares donde iba. Era un lugar diferente, un nuevo lugar para mí, pero pude adaptarme, pude desarrollarme más como jugador estando allá en Estados Unidos, pude desarrollarme como gamer profesional y competir más eventos internacionalmente allá en Estados Unidos y en Europa y Asia. Eso fue un beneficio muy grande para mí, que mi equipo me mande a vivir allá. Luego la experiencia en Corea fui a MLG, quedé top 6. Wow. Me invitaron a ir a Corea a vivir por el tiempo que yo quisiera. Me invitaron a estar en una casa pro gamer, que eso es algo increíble allá en Corea. Nunca había visto, siempre soñaba estar en un lugar así en Corea, tratar de compartir ideas, convivir con esa gente, compartir estrategias, mejoramientos y todo ese tipo de aspecto. Fue un logro muy grande, tuve la oportunidad de estar con ese tipo de gente. Y mi primera casa donde estuve fue WIMA de Fox, un equipo muy profesional que está una leyenda de Warcraft, Moon, y jugadores como 16 jugadores de StarCraft, Broad War. Había 3 jugadores que jugaban solamente StarCraft 2, que era Link, Moon y Soccer. Y justamente me invitaron a mí a entrar a esa casa con un jugador sueco, que era Thorstein. Yo y Thorstein vivimos en esa casa por lo menos 2 meses. Nos invitaron por 2 meses. Tuvimos pruebas, tuvimos evaluaciones. Fue algo muy rígido, muy disciplinado. Antes del entrenamiento hacíamos unos tipos de ejercicios de estiramientos, tipo yoga. Wow. Para no tener problemas, porque estábamos mucho tiempo sentados en la computadora. Y eso nos ayudaba a que no tengamos problemas, tanto la columna, los brazos, las manos, las muñecas, el cuello. Como eram esses alonamentos, esses treinamentos? Mostre pra gente como eram. Era estirar la mano, así, o si no, estirar el brazo hasta acá, o si no, la mano para atrás también, hasta atrás, y de la mano hasta los pies, y luego de esto atrás también. Por 3 horas? No, No. eso era media hora Meia hora. para todo el cuerpo, y eso nos ayudaba a estar más flexibles, no tener dolores frecuentemente, y también como que teníamos un coach, la hora que practicábamos teníamos un coach atrás que nos miraba y nos miraba nuestros errores y lo apuntaba, qué jugador está fallando, qué jugador está perdiendo más. Wow. Y luego había un asistente del coach que él miraba como que las frecuencias, errores, si está depresivo, si tiene problemas en casa, miraba todo el aspecto social. Y esos 2 coaches me ayudaron bastante a mí en mejorar mi juego. Y los jugadores también. E como era o treinamento in-game? En el juego teníamos, en total eran 8 horas en total de entrenamiento, y entre las 8 horas practicábamos entre 5 personas, que era yo, Thorsten, Moon, Lin y Soccer. Practicábamos entre nosotros mismos y mirábamos nuestros errores y tratábamos de mejorar nuestro juego. Probablemente nos duraba 2 horas ahí y luego practicar con otro equipo profesional. E vocês conversavam entre os Sí. erros? Sí, teníamos consejos. Más que todo yo estaba unido con Thorsten porque hablábamos inglés
y los coreanos no, era muy difícil para hablar con ellos. Ah, La mayormente nos comunicábamos por Google, traductor, de ok. coreano a inglés. Nos comunicábamos así y como que siempre nos ayudaba también ellos, siempre, siempre. Creo que Estaban dispuestos a ayudar. sí, Siempre. su cultura en Corea son amigables, ayudan sin beneficio alguno. Y eso fue algo me gustó mucho de Corea. Y una experiencia increíble que siempre soñé de tener esa experiencia. Y ver a leyendas que desde pequeño, desde los Sí, 8 años, miraba jugadores que llegaban a esos niveles. Y tratar de llegar a esos niveles casi a ellos fue algo increíble. Você teve problemas físicos esse ano que atrapalharam um pouco o seu treinamento? Sí. Como foi isso? Bueno, tenía problemas en la muñeca y tenía problemas en el lumbar. Como foi na muñeca? Bueno, fue por causa del gimnasio. Trataba de exceder más peso en fuerza y creo que eso me pudo dislocar un poco la muñeca. Y el lumbar más que todo fue por la cotidiana posición en la computadora. Mas você caiu também, né? Caiu e quebrou o pulso? Sí, pero fue como una caída, pero como que me dejó doliendo mucho la muñeca y eso sí me afectó mucho por casi 4 meses. Enero, febrero, marzo. Uau. En ese tiempo tuve como un break también y dejé el juego por un tiempo de despejarme porque venía de Corea también y estaba muy recargado en el entrenamiento. 12 horas diarias fue algo recargado. Como foi a sua experiência no WCS no Brasil? Bueno, traté de lo mejor de mí. Me preparé casi un mes exacto, me preparé para el evento. No logré mi objetivo, pero fue muy, en personal, fue muy decepcionado de mí mismo por no haber logrado. Sentía que fueron varios factores por los que no pude hacerlo, tanto psicológicamente y emocionalmente, pero creo que esta vez Killer fue mejor que yo, pero espero que eso no se vuelva a repetir. As pessoas no Brasil acham que você é muito fechado, muito sério. Eu conheço você, eu sei que não é assim, que você está sempre rindo e brincando com as pessoas. Como é isso? Bueno, muy difícil decirlo. No siento mucha seguridad en un escenario y reírme y decir wow, ¿no? Pero con las personas soy sociable, muy Eu sei muy, disso. muy chistoso, pero a veces en el escenario creo que en el juego mismo, en el in-game, yo soy muy serio, muy concentrado en mi juego y creo que lo asimilo mucho en mi persona. Como que cuando la gente, la sociedad ve y me mira, me ve serio. Creo que es porque soy serio en el juego. Lo tomo muy serio, es muy profesional. No lo tomo muy pasajero, no lo tomo así. Pero creo que debería interactuar un poco más con los fans. Vamos falar um pouco do jogo.
como está o balanceamento, as raças, o seu melhor matchup, as suas melhores jogadas? Bueno, el juego ahora mismo está un poco más favorable para el ser, porque cambiaron el rango del Queen a un rango más, y eso afectó en realidad un poco lo que es al Terran, tanto al Protoss, que se les hace un poco más difícil de hacer un push más a cierto tiempo durante los 5 a 10 minutos. Es muy difícil, y eso también es favorable para el CD porque tiene la posibilidad de hacer un mejor macro, dronear más, y creo que ahora mismo los jugadores de Corea, tanto yo y otros jugadores, están tratando de adaptarse al juego y como que adaptarse a nuevas estrategias, a nuevos tiempos de push, nuevos tiempos de construcción. Esto está afectando un poco nuevas ideas, nuevas estrategias, y creo que probablemente Blizzard cambie haga un nuevo parche, porque hay las unidades del Broodlord con el Infestor y unas pocas unidades como los Zerlings o los Ultras. Es una unidad casi invencible hasta un cierto punto, que la mayoría de torneos actualmente han ganado Zergs. Ha ganado en Estados Unidos, Europa y acá en Sudamérica. Y bueno, ha ganado varios Zergs, y creo que está muy difícil, pero creo que los jugadores ahora mismo están tratando de adaptarse a nuevas estrategias, nuevos build orders, nuevas construcciones, y creo que en el aspecto de Protoss siempre ha sido fuerte a juego largo. En juego corto es muy vulnerable, pero a la vez muy agresivo, dependiendo de las estrategias que haga. Pero en juego largo es muy complicado, es muy fuerte. Terran es muy variable, es muy completo. Puedes tratar de pushear muy fuerte desde el inicio, puedes recuperarte. A mitad de juego puedes hacer un juego muy decisivo, un macro muy arriesgado, pero muy acertado. En juegos largos es difícil, porque tanto Protoss como Zerg tiene mejores unidades en juegos largos, y eso como que complica el juego. Es lo que pienso ahora mismo, lo que está sucediendo en StarCraft. Os seus melhores matchups? Mis mejores juegos es contra Protoss y contra Terra. Estoy un poco débil contra Zerg por las modificaciones que ha pasado ahora. Estoy tratando de adaptarme, tratando de hacer nuevas estrategias y mejores decisiones. Y no tengo problemas contra Protoss ni contra Terra. Podría ganarle a cualquier jugador si quisiera, pero contra Zerg se me hace muy difícil. Ahora mismo. Podemos dizer que Zerg é OP? No, Endgame. no tanto OP, no es muy OP, pero es muy difícil. Puedes ganarle, pero muy difícil. Quais as jogadas que você gosta de fazer? Os movimentos que você gosta de fazer? Me gusta mucho jugar contra Protoss por tratarlo de dejarlo en una posición que no puede hacer nada, tratarlo de encerrarlo psicológicamente y con miedo de poder entrar con drops en varios lugares.
Me gusta darle ese temor al Protoss. Al Terra más que todo es decisiones, movimientos correctos. Y eso siempre como que... Siempre he tenido mejores decisiones que con otros jugadores. Y más que en la parte de decisiones soy bueno, pero en micromanejo, en multifunciones, tratar de dropear un lugar y tratar de atacar. Creo que esa es mi mejor especialidad. Contra Ceres me gusta atacar a varios lugares en el mismo momento, pero a la vez es un poco arriesgado. No te quedas sin gente en tu base, pero creo que es lo mejor que me gusta hacer. Quais são os seus planos para treinar para o Mundial? Para China. Bueno, ahora practicar este mes para WSG Panamericanos y a la vez practicar para China. Ahora mismo estoy tratando de averiguar si puedo como que ir antes del evento de noviembre para China, un mes antes, 2 meses antes, para ir a Corea, a mi equipo IM, y tratar de perfeccionar mi estilo de juego y tratar de ganar en China la gran final. Ese es mi propósito ahora mismo, ese es mi plan. Y la meta mía es ganar, quedar buen lugar allá en China e ganhar em WSG Pan-Americanos. Vai me levar com você? Sim. O que você faz? Você joga alguma coisa, algum jogo diferente? Sí. A veces juego el Call of Duty. A veces también juego el Hero Newer. A veces también juego con mi hermana de 9 años, el Nintendo Wii, juegos como de deportes que son del Wii, de movimientos y esas cosas. Algo muy entretenido, nada del otro mundo, pero muy entretenido. Você joga League of Legends? A veces. Às vezes. Você é bom? Es muy sencillo el juego. Ok. Eu tenho algumas perguntas para te fazer sobre coaching. Como é o coaching do Fênix? Bueno, el coaching mío es dependiendo del nivel que tengas. Si estás en Gold, Silver, Master o Grandmaster, dependiendo de tu capacidad en ese momento, yo veo tus errores, trato de coger información tuya de tus replays, los 10 últimos replays con cada raza, ver los errores, yo analizarlos personalmente, tratar de analizarlos y ver en lo que normalmente fallas y las cosas más principales en la cual yo te pueda ayudar a mejorar. Luego sigue otra etapa que son perfeccionamientos. Son varias etapas que normalmente uno puede tener errores en las construcciones, el tiempo, ayudo en eso. Luego sigo en las estrategias, en la toma de decisiones. Luego en estrategias diversas, arriesgadas, pero all-ins, arriesgados, pero 100% que pueden matar. Você gosta disso? Sí, es muy bueno. E como se faz contato com você para coaching? Bueno, me puedes hacer contacto por medio de mi fanpage en Facebook, que es Fênix SC2, y también en Twitter, I am Fênix, y también en mi canal de YouTube, by Fênix. Ok. BI Fênix. Como se sente um jogador que está começando quando recebe um coach do Fênix? La mayoría de mis alumnos son americanos de Estados Unidos o canadienses.
se sienten tímidos, se sienten como que avergonzados de las estrategias, de lo que hace, pero yo soy muy como mente abierta, trato de analizar cómo él piensa, me gusta escuchar qué es lo que él piensa, cómo desarrolla su juego y tratar de darle consejos y ayudarle en el juego. Y bueno, ahora yo tuve un alumno, el mejor alumno que tuve, comenzó en Diamond y ahora es Top Grandmaster. Uau, que legal! Sí, es muy... juega bien ahora. Que legal! Sí. Eu queria que você desse uma mensagem para quem está começando, para quem um dia quer ser um grande jogador, um jogador pró, como você, como Fénix. Es mucho sacrificio, perseverancia, amor al deporte, amor a la competencia, pero en lo que yo pienso en mí, cómo me desarrollé, fue en perseverancia. Perseverancia fue lo principal. Perseverancia y siempre corregir tus errores, siempre. Corregir tus errores, tratar de ser mejor jugador y persona a la vez. Y no siempre jugar 10 horas seguidas, simplemente tener un orden de vida. Jugar 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde y 3 horas en la noche. Tener un orden, un horario, que eso implica mucho en tu vida social y como gamer também. Eu gostaria de não encerrar essa entrevista nunca. Então, mas eu tenho que terminar a entrevista. Eu quero te agradecer muito, muito mesmo, muito em nome de todos os brasileiros que estão te vendo, em nome de todas as pessoas que eu tenho certeza que vão ver isso por todo o mundo. E dizer que eu não esperava algo diferente disso. Você é um grande jogador, e é uma pessoa muito legal, é um sujeito muito legal. You're a cool guy, good guy, and I know that. Eu sempre soube que você é um cara legal. Eu estou muito feliz, muito honrado de estar com você aqui. E eu espero que essa seja a primeira de várias entrevistas, de várias vezes que eu possa estar junto de você. Eu vou estar com você na Pan-Americana no Chile e vou estar com você na China também. E vai ser muito bom sempre estar com você. Eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo por estar com você. E eu quero te dar um abraço por estar com você. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Eu tenho que, infelizmente, encerrar essa entrevista que eu não queria encerrar. Um abraço para todo mundo, beijo para todo mundo. E manda um beijo para todo mundo aí, Félix. Un saludo para todos y agradecer a Roberto por esta entrevista. Una gran persona, un gran hombre y muy feliz de que me haya hecho esta entrevista. Y saludos a todos.